Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le preguntó a su vez: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo». «Has respondido exactamente», le dijo Jesús. «Obra así y alcanzarás la vida». Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: «Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver». ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? «El que tuvo compasión de él», le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Anda y procede tú de la misma manera». Palabra del Señor. Hace algunos días escuchábamos el Evangelio del joven rico, que comenzaba con la misma pregunta hacia Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo llegar al cielo? Este era un doctor de la ley, entonces Jesús le dice: bueno, tú mismo me respondes. Y él dice: claro, el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Pero ¿cuál es mi prójimo? Esa es la gran pregunta que hace este doctor de la ley, que al parecer tiene muy buena voluntad, quiere realmente conocer la verdad y no pillar a Jesús para hacerlo caer en una trampa. Por eso Jesús le regala esta gran parábola del buen samaritano, que explica exactamente qué significa ser prójimo. El prójimo es el que verdaderamente ama, el que está cercano al corazón del que sufre, el que tiene misericordia. No importa si es una persona distinta en pensamiento, en cultura, o es una persona desconocida, no es un familiar, no es un contacto que me puede retribuir después con un favor. Al contrario, si es una persona que no conozco, si es una persona que incluso se ha declarado enemigo mío, como los judíos contra los samaritanos, es el momento para dar el perdón y para tratarlo como un hermano, en el nombre de Jesús. Eso es lo que hace el buen samaritano con este judío que quedó muy herido en la orilla del camino y que sus propios hermanos judíos no lo atendieron, no lo cuidaron, no lo protegieron en el momento más difícil. Personas que hablaban siempre de la ley de Dios, como el sacerdote, el levita del templo, pasaron de largo, y en cambio este hombre que era despreciado por los judíos, que era un enemigo para ellos según la época, lo trata como un hermano, lo cuida, lo protege, le limpia, le sana sus heridas, se preocupa de llevarlo a un albergue y verdaderamente le entrega un gran amor gratuito. Es el mandamiento de Dios. Quien obra así ya tiene ganado el cielo, porque vivir la caridad cristiana, como el Padre Hurtado nos enseñó, hoy celebramos el Día de la Solidaridad porque es el día de San Alberto Hurtado, el primer santo sacerdote chileno, es realmente el camino que lleva al cielo. El camino que conduce a la felicidad en este mundo. Hacer el bien al que más lo necesita. Claro que el Padre Hurtado destacó que Chile no era un país católico o cristiano, porque no vivía este mandamiento al pie de la letra. Las personas más pudientes realmente no hacían todo lo posible
para descartar el dolor, para aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos en la propia patria. Por eso el Padre Hurtado decía que no somos católicos si no vivimos la caridad como este buen samaritano. Y no solamente lo predicó, sino que lo practicó, creando el Hogar de Cristo y muchas otras instituciones de solidaridad. Entonces, el Padre Hurtado nos enseña que hay que dar hasta que duela, como lo hizo el buen samaritano. No solamente lo cuidó, sino que lo llevó a un hospedero, le dijo, cuídalo, sánalo bien, y todo lo que gastares en él te lo voy a pagar a la vuelta. Lo trató como a sí mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo que uno haría con la propia persona, si es capaz de hacerlo con el prójimo, entonces quiere decir que está viviendo en el amor de Dios, la verdadera caridad cristiana. No me importa si tiene otra religión, no me importa si tiene otro pensamiento político, no me importa si es una persona que incluso me odia, yo lo voy a amar. ¿Por qué? Porque Jesús me amó primero, porque Jesús es el buen samaritano que vino, lavó las heridas de mis pecados con su propia sangre, me llevó al hospedero que es la iglesia para seguir sanándome con los sacramentos. Jesús es el que me dio el perdón, el que me salvó. Por eso yo tengo también la experiencia comprobada del amor y puedo vivirlo y debo vivirlo hacia mi prójimo si quiero alcanzar la salvación, la vida eterna, como le preocupaba a este doctor de la ley, y la santidad en este mundo.